Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. No necesita presentación, nuestro abogado y analista de nuestro programa, Sergio Comas, me acompaña hoy con un tema nuevo, con lo que muchas personas preguntan, pero no han dado con quiénes son estas personas, los interlocutores por la parte estadounidense, los que están negociando con La Habana, los que se sentaron en La Habana con la cúpula castrista. Sergio Comas, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntame sí, de estos nombres que has investigado a fondo y tienes aquí la lista con fotos y todo. Para el público sabe perfectamente bien que hay un secretismo total de ambas partes, pero hay que leer a veces entre líneas y buscar en la forzada publicación que tuvo que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores en el diario Gramma, reconociendo el lunes pasado de que una delegación ya formalmente del Departamento de Estado visitó Cuba y tuvo varias reuniones con ellos. Se clasificó la reunión como una reunión con secretarios adjuntos. Y como en los Estados Unidos, en el gobierno, nada es tan secreto como en Cuba, uno puede buscar los subsecretarios. Esta es una Undersecretary de Political Affairs, que es la cabeza de toda esta negociación, quien rinde directamente a Alison Hooker informes a Marco Rubio, que es el secretario de Estado. Este puesto, Undersecretary, son 5 puestos nada más. Hay solo 5 Undersecretary. Y debajo de ellos hay toda una estructura que son unos burós de trabajo. Esos son los asistentes o secretarios adjuntos que fueron a Cuba. Son operadores políticos que están capacitados e instruidos con la política definida por la Secretaría de Estado. Este es Christopher Landau. Christopher Landau es el Deputy Secretary. Este es el hombre que sustituye a Marco Rubio en caso de que Rubio esté ausente o imposibilitado de hacer sus funciones. Christopher Landau es un hombre eminente, es un abogado de 30 años de práctica que nació en Madrid cuando su padre estaba en funciones diplomáticas allí, habla español, habla inglés y habla francés, y fue cuando joven y estudiante de Derecho, clerk o ayudante de Anthony Scalia, uno de los magistrados ya fallecidos de la Corte Suprema. Es decir, que estas personas que estás mencionando y que has traído la fotografía y el puesto que tienen por debajo del secretario de Estado Marco Rubio confirman que es la Secretaría de Estado de Estados Unidos la que está guiando estas conversaciones allí dentro que tuvieron lugar el 20 de abril en La Habana. ¿Hay otros nombres? Bueno, realmente este es Michael Cossack. ¿Y por qué hemos citado a Michael Cossack? En un programa anterior que ustedes dieron hubo un intercambio en el Congreso entre la congresista María Elvira Salazar y Michael Cossack, porque él dirige el Buró de Asuntos Hemisféricos Occidental. O sea, allí está Cuba. Cuba pertenece a esta sección. Este señor es uno de los burós más importantes, tiene 30 años de ejercicio, y yo presumo que haya sido Michael Cossack, por la veteranía que tiene, el que encabezó esa delegación. El resto de los diputados son una serie de hombres jóvenes en carrera comparados con Cossack, y fue él el que discutió en el Congreso los acercamientos que tiene Estados Unidos y las propuestas que tiene. Ahora, ¿cómo uno puede deducir quiénes son en medio de esta nebulosa los secretarios adjuntos que se presentaron en Cuba por la cantidad de demanda y por el tipo de demanda que presentó la delegación? Fue una delegación que no fue a discutir, sino a imponer una agenda que le propone a Cuba como una salida a la crisis que se viene. Y por esa razón, considerando los 5 o 6 puntos que se plantearon en esa reunión en Cuba, que se supone que haya sido desde el 10 de abril al 17, casi una semana, mientras Díaz-Canel estaba en 23 y 12 echando su discurso, esas delegaciones estaban trabajando, lo que los califica completamente a él. Entonces, si sí, uno el 20 de abril lo confirma el diario. No tienen más remedios ya que hacer una declaración pública en el diario Gramma. Se quedan sin herramientas y dicen, bueno, tenemos que decirlo porque todo el mundo ya lo estaba diciendo, es decir, varios diarios estadounidenses. El primero fue Axios, luego USA Today, por solo mencionar a algunos, y estamos hablando de que aunque el secretario de Estado haya dicho las informaciones sobre estas negociaciones no las miren de ningún diario, pues ellos están teniendo una fuente, al parecer, muy cercana a la administración que le está dando datos. Bueno, entre los puntos que planteó la delegación, la que encabeza, que es perenne, que es histórica, que no se ha resuelto y es la razón por la cual existe el embargo económico a Cuba, es la compensación a los ciudadanos americanos y compañías que fueron expropiados de todas sus propiedades y acciones a partir de la llamada Revolución de 1959. Ese es un punto muy importante porque hay una comisión en Estados Unidos
sobre confiscación, que tiene más de 5.000 reclamaciones acreditadas. Aquí podemos ver al que dirige el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Breitbart Barnes posiblemente haya sido uno de los presentes porque las cosas que se plantearon allí relacionadas con democracia, derechos humanos y trabajo son los puntos más importantes, como establecer una comunicación con Starlink, que es una internet para toda Cuba sin interferencia del gobierno. Esto no es tan tecnológica la ayuda que se ofrece como razones de democracia y de derechos civiles, porque están planteando que las personas puedan tener un acceso a la comunicación universal y no que estén como ocurrió en Irán, por ejemplo, que todos vimos que antes de comenzar las reglas, que se bloquearon la las guerra, comunicaciones. sí, se cortaron las comunicaciones para tener al pueblo totalmente incomunicado. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Esta señal de internet que ellos están queriendo ofrecer, ¿sería gratis la conectividad? ¿O ETEXA se volverá a entrometer en esto? Starlink ya se ha comprobado técnicamente que para que exista tiene que tener un aparato receptor, y solamente si Cuba aceptara eso, se pudiera restablecer una asistencia técnica para establecer internet en toda Cuba. Y redistribuir todas esas torres para poder distribuir esa señal en toda Cuba. Sí. Que la está ofreciendo Estados Unidos de manera gratuita. Aquí Sergio. Tenemos a Stanley Brown. Stanley Brown es el Buró de Asuntos Políticos y Militares. ¿Y por qué? Yo presumo que Stanley estuvo allí en esa negociación, porque se planteó abiertamente que Cuba debe cesar la colaboración con grupos terroristas y con inteligencias de potencias enemigas de los Estados Unidos, directamente China y Rusia, que tienen bases de escucha electrónica y tienen mucho intercambio con Cuba de inteligencia. Esta es una precisión que se hace de un veterano que trabaja este tema, que es asuntos políticos y militares. Por eso le hemos señalado ahí a Stanley como un presente en la delegación. Khaled Orr, que es del Buró de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, posiblemente haya planteado el tema de que las MIPYME o pequeñas empresas tengan una libertad económica real. Es decir, tú sabes que el Estado cubano creó un intermediario para la importación y exportación, para ponerle un cargo a la importación, un cargo administrativo, aprovecharse con impuestos. Y lo que se quiere, si quiere renacer la matriz empresarial cubana, es que esos empresarios tengan una relación directa con el comercio exterior. En eso está dispuesto el Departamento de Comercio y especialmente este buró en ayudar a los pequeños empresarios cubanos. Es decir, que estas personas que estuvieron allí, estos altos diputados estadounidenses dentro de La Habana, no fueron a conversar sencillamente, fueron a exponer, yo aquí me voy a ocupar de esto, yo me voy a ocupar de lo otro. No fueron negociaciones de que vamos a escuchar tu parte y yo la tuya. No, esto es lo que yo vengo a hacer y esto es lo que yo quisiera llevarme de aquí en algún momento. Sergio Comas, este es el listado que tienes para mostrarme de estos altos funcionarios que estuvieron en estas negociaciones, no visto antes, no expuesto antes, y quisiera que me agregaras algo en medio de todo esto. ¿Crees que esta persona regresaría una vez más a La Habana para que se logre algún tipo de acuerdo que se dejó en la mesa, o ese pedido, imposición, ultimátum que la propia Habana los ha negado, se vuelva a reforzar o ya fue hecho? Tú tienes que ver que esta mesa de negociación, pudimos llamarla así, Cuba la degradó a un nivel de viceministerio de Relaciones Exteriores, y un subdirector del Departamento de Estados Unidos fue quien presentó la delegación cubana. No se conoce otra razón y otros nombres del gobierno cubano. Yo me imagino que Josefina Vidal, que es una veterana, haya estado allí, y que Cosillo también, Carlos de Cosillo, estuviera allí también. Y otros funcionarios más yo me imagino, del ejército cubano, porque se tocaron temas de seguridad nacional. Fernández de Cosillo. Pero sí, pero es interesante que el propio medio Axios, que es un medio digital con grandes conexiones en la Casa Blanca, por lo menos durante esta administración, que tiene mucha veracidad, haya señalado a el nieto de Raúl Castro como un personaje fijo allí, algo que a mi juicio demerita mucho y descalifica mucho el prestigio, la moral de negociación que pueda tener el gobierno cubano, porque este muchacho es un familiar cercano, no tiene un cargo político determinado, pero actúa de facto representando a su abuelo, y ya lo sabemos desde que se presentó en unos eventos de CARICOM, que se reunió con el equipo de Marco Rubio, y tristemente después tuviste que el 13 de marzo Díaz-Canel, muy compungido, no tuvo más remedio que dar una reunión donde estaba presente el buró político y miembros importantes de la FARC, y allí tuviste sentado al lado de Amado Guerra, secretario del Consejo de Estado,
a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que la gente lo apoda el Cangrejo. Ahí está con su padre. Y esa foto es muy simbólica porque este muchacho ha heredado contactos directos con Gaesa. Se dice que ha hecho millones en el tema de la paquetería de Miami a La Habana, y que tiene un capital muy grande, que tiene grandes conexiones. Y de hecho en esta reunión que es esa que está allí está sentado al lado de un miembro de la FARC que fuera ayudante de Raúl Castro. Es decir, que es una demostración de poder muy grande por encima de la nomenclatura del gobierno y del partido, algo que descalifica no solamente al gobierno, sino especialmente a Díaz-Canel, que ha tenido que dirigir estas reuniones repitiendo un guión bajo la aprobación de la mirada de ese muchacho, que es de hecho la presencia encargada de su abuelo, de Raúl Castro. Es la presencia de su abuelo, es decir, es Raúl Castro en esa reunión que él no puede sesionar. Sí, es muy dictatorial. Ahí lo veíamos no vestido de verde olivo al nieto preferido de Raúl Castro, sino con una camisa de azul en ese momento donde teníamos ese paneo. Este es el designado dictador cubano que realmente atiza el conflicto y no es parte del diálogo. Sí, esto es una cosa que es una acción política paralela que está quemando la poca salva política que le queda a Díaz-Canel. Se lo están exponiendo de una manera brutal. Mientras se están realizando estas negociaciones, Díaz-Canel estaba en la esquina habanera de 23 y 12 celebrando el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución en Cuba. Después ha desatado una campaña bajo presión en toda Cuba que se llama Mi firma por mi patria, algo parecido, que no es más que una acción para compulsar a la gente bajo presión. Desesperada. Es un termómetro también, aunque se están utilizando métodos coercitivos, como por ejemplo los CDR están tocando puerta a puerta, ponen mesas para que la gente firme ese libro, y en los centros de trabajo paralizan la producción, el trabajo, y combinan a los trabajadores previalistas a firmar ese apoyo. Es decir, que es una manera de mantener en jaque a la población. Ahí estás viendo a la gente firmando, más los sábados de la defensa, más todas las reuniones que se hacen con delegaciones que apoyan a Cuba, que son izquierdistas estos trasnochados que van a Cuba. Esa es la función que le ha tocado a Díaz-Canel. Su aporte por la patria puede ser desde hacer una especie de marcha, como la hemos visto con bicicletas, con autos eléctricos, semicarritos, porque no llegan a ser autos eléctricos del todo. Y es una desesperación que lo único que está dando muestras de que él no está en esas conversaciones ni va a estar. Ahora, lo más reciente es que Raúl Castro, el dictador cubano, ese abuelo que está dirigiendo en payamas y desde la casa, ha roto el silencio y ha publicado, ha confirmado a través de esa carta el diálogo entre Estados Unidos y el régimen. Sí, esta carta es una carta conmemorativa y es como un llamado político y de resistencia al ejército oriental de donde procede Raúl Castro. Hay que recordar que el ejército en Cuba está dividido en 3 zonas, la occidental, la central y la oriental, pero este ejército, el ejército oriental, es muy importante en el discurso de la revolución, porque recuerden que en la parte oriental están los restos de Fidel en el cementerio de Santa Efigenia, un memorial, la piedra, la gran piedra, un gran memorial que hizo Raúl Castro cuando murió Bill Bespin, donde él tiene puesto su nombre a espera también allí. Y se dice también que en esa parte, en las afueras de Santiago, Raúl pasa gran parte del tiempo en una gran finca que está ahí alejado de La Habana. La carta es un recordatorio al ejército de las amenazas que hay en estos momentos, de la distinción que hay con los Estados Unidos. Allí está cerca la base naval de Guantánamo. Y esa es una de las funciones principales de ese ejército, vigilar la base naval de Guantánamo y estar prevenidos para cualquier ataque que se produzca. Es decir, que hay negociaciones, pero hay un intento de tratar de movilizar a la gente, no solamente al ejército, sino a la moral, que llaman moral combatiente de la guerra de todo el pueblo. Es el llamado que ha hecho en silencio, como diciendo, no solamente lo confirma el Granma, no solamente lo confirma un poco más tarde Díaz-Canel, lo confirmo yo ahora, y es que la hidra de los Castro desmoraliza a su gobierno con una foto que vamos a ver ahora en pantalla. Ahí está. Yo digo que es la hidra de los Castro porque en la mitología griega la hidra es una entidad mitológica que tiene muchas cabezas. Y asimismo el régimen cubano, ahí tú tienes a Sandro Castro, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro,
a Alejandro Espín Castro, alias El Tuerto, y tienes a Oscar Pérez Oliva Fraga, ¿no? Sí, el Opo, como le digo yo, Oscar Sí, Pérez Oliva Fraga. La razón por el la sobrino sí. nieto de Raúl Castro. Seguimos poniéndole nomenclatura familiar, ¿no? Porque no somos un Castro cualquiera. No, lo interesante de esto es que estas son las Castros cercanos. Son las caras que están tratando de perpetuar el cambio, el cambio fraude. Porque, por ejemplo, Sandro parece inecuo, pero no lo es. Las bromas de Sandro, que por cierto lo llevaron a tener una entrevista con CNN, remarcan que él abiertamente, aun siendo nieto directo descendiente de Fidel Castro, quiere un capitalismo con soberanía, lo que significa es que ellos seguir manejando la economía allí de Cuba, dentro. Ellos al frente de todo. De hecho, se vanagloria de decirle al entrevistador en CNN que el bar F le costó $50,000. Es el dinero de 250, de 2.500 trabajadores cubanos. Es una cosa increíble. Le costó, sí, cómo no, le costó del dinero de Gaesa, del dinero de su familia que sale del turismo de Cuba y de todos los médicos que han vendido en el extranjero. Y Raúl Guillermo es muy importante por todo lo que hemos dicho de lo que representa la brutal presencia de este muchacho, que era uno de los que protagonizaba las locuras de La Habana, se le veía en bares bailando, y de momento ha asumido una posición para la que nunca se le preparó, que es una función política de representación de un Estado en negociaciones de un alto nivel, en un conflicto militar ya de más de 60 años, muy serio todo, donde se supone que solo sea presencia, porque los que lo conocen de cerca saben que no tiene la capacidad intelectual ni está estructurado para presentar un planteamiento político complejo, ni mucho menos. Es más bien como un mensajero, es como un tótem del poder de la familia Castro allí. Alejandro lo hemos situado como parte de la hidra o una de las cabezas del cambio, porque todo el mundo sabe que Alejandro Castro Espín fue uno de los protagonistas de las relaciones en la época Obama, que se hicieron en secreto, como se está haciendo todo ahora. Pero ahora mismo está desaparecido. Sí, pero siempre tiene el ojo avisor porque maneja todo el tema de inteligencia, contrainteligencia y sobre todo control de los cuadros militares que deben serle fiel a su padre. Mencionemos lo del Comando Sur, ese dron que estuvo pues rondando por varias horas todo el cielo de la isla de Cuba. ¿Qué pudiera haber extraído, qué información pudiera haber extraído este dron, Sergio Comas? ¿Para qué se hizo esto? ¿O se pudo haber hecho? Este es un dron MQ-4 muy especializado de la Marina, que tiene una tremenda autonomía y una capacidad tecnológica para detectar no solamente estructuras militares, sino captar llamadas, barrer completamente y posicionar todos los puntos que les interesa. Esta noticia sale porque en medio de estas negociaciones el Comando Sur no ha bajado la guardia y ha lanzado este equipo de vigilancia que ha estado paneando todo el litoral cubano y por supuesto acopiando información. Esta máquina que están viendo allí, que se llaman los sistemas autónomos, no es más que una experiencia que ha sacado Estados Unidos de esta guerra con Irán. Y son los aviones autónomos, son submarinos autónomos. La firma Sikorsky de helicópteros ha hecho unos helicópteros China Hawk que se manejan solos. Y estos también que están acá, que son pequeños, estas pequeñas balas. Y es decir, que estamos en una etapa nueva donde las nuevas operaciones militares, sobre todo estas que se están preparando para permanentemente vigilar el Caribe, recuerden que siguen explotando naves que tratan de hacer comercio ilegal a través del Mar Caribe. Y allí tienen ustedes una lancha autónoma completamente. Que está estamos en un periodo en que la tecnología, el público debe ver esto y pensar que con qué cuenta Cuba para hacerle un frente. Hay un ejército que está a tantos años de desarrollo. A esta potencia militar. Y que ya está en una etapa en que no va a tener bajas humanas de ningún género cuando tiene todos estos equipamientos que se planifican digitalmente y que pueden ir a un objetivo con una precisión increíble. Entre las condiciones que se sentaron en esa mesa, pues esa es una, que pudiera ser un operativo quirúrgico militar. Al ver ese dron y esas naves cercanas a las aguas del Caribe y pasearse por encima del cielo cubano, esa opción sí está en la mesa. Aunque se haya descartado, esa opción está en la mesa. La otra, conversar y llegar a acuerdos de liberar presos políticos, ha estado en la mesa desde Semana Santa, aún no hemos visto nada. Pero al mirar estas imágenes, la de ese operativo quirúrgico, definitivamente está ahí latente. Bueno, ya se ha explicado que en encuestas que ha hecho el Nuevo Herald y otros medios digitales,
una gran población cubanoamericana y cubanas recién llegadas del 2000 para acá quieren que desaparezca ese régimen. Algunos han optado por una vía militar con una operación quirúrgica y otros quieren que sea a través de una negociación donde lo saquen del poder, algo que es completamente iluso. Pero realmente está preparada la opinión pública para eso mismo, para que desaparezca ese régimen. Muchas personas tienen la esperanza de que eso ocurra antes de noviembre, un momento en que Trump debe decidir si no va a cometer los mismos errores, a mi juicio, que se han cometido en la falsa transición de Venezuela, que es un proceso incompleto que ha frustrado a los venezolanos. Los venezolanos por un tiempo estuvieron contenidos, los analistas políticos venezolanos en la radio local han explicado muy bien que es imposible que usted diga que hay una transición o una amnistía que es una farsa total con los mismos que torturaron a los venezolanos, que los pusieron en prisión, los mismos que usurparon el poder y que han explotado y robado el erario venezolano. Para más escándalos, recientemente el FMI le está dando entrada a Venezuela y lo que se teme la oposición y el ciudadano común es que Delcy Rodríguez y su pandilla ganen cierto prestigio utilizando fondos que hayan sido asignados al Estado, desarrollando, por ejemplo, planes sociales que siempre han prometido, mejorando un poco la comida, bajando el precio de combustible y poniendo un poco más de seguridad en la calle. Eso pudiera crear una ventana para que los chavistas pudieran presentarse a las próximas elecciones y tuvieran un rédito positivo. De ahí que María Corina haya estado en España y ha sido increíble la recepción que tuvo. Yo creo que hay que seguirla a ella y hay que apoyar al pueblo venezolano porque Cuba debe verse en ese espejo. Si la transición en Cuba va a ser como la venezolana, ya mucha gente sabe. Ya están decepcionados muchos. Que están muy decepcionados y que saben que no va a haber progreso ninguno y esas 5 o 6 demandas que presentó el Departamento de Estado no se pueden cumplir con esa dictadura en el poder que es totalmente intransigente y que ha respondido a estas negociaciones no en el Granma, en Razones de Cuba, una página de tal, en Cuba Debate, todo lo que quieren decir, que no lo pueden decir en el Granma por razones diplomáticas, lo han soltado allí. En los medios digitales. En los medios digitales y es una intransigencia increíble, la de siempre, la de que no van a cambiar. Ahora puede pasar eso, que es lo que muchas personas están temiendo, líderes opositores, la diáspora también está temiendo que eso ocurra, que se haga esa movida o ese cambio con los mismos que no fueron electos. Pero lo otro peor, yo diría, Sergio Comas, y me vas a corregir, sería el tercer plan que divulgó el diario de USA Today, que sería dejarlos así, dejar al régimen así. No hay conversaciones, ok, entonces luego tenemos la parte de esa posible intervención quirúrgica militar. No hay intervención quirúrgica militar, entonces los dejamos en la opción 0. Esa sería la más crítica. Bueno, yo creo que yo apuesto mucho al carácter llamado, el carácter mercurial del presidente Trump. Como una anécdota, cuando se estaba rescatando al piloto norteamericano en Irán, el piloto del F-15, se dice que en la sala de operaciones hubo que pedirle a Trump que se retirara porque estaba gritando mucho, estaba muy alterado y estaba poniendo en peligro la operación. Y ahí se quedó solamente Susie Wild, que es la jefa del gabinete, y J.D. Vance, el vicepresidente, que minuto a minuto le informaron al presidente. Pero realmente eso te dice que Trump tiene un carácter que puede ser que hoy te diga una cosa y mañana otra. Las elecciones de medio término van a determinar esos back and forth, como le llaman los americanos, de la política. Hacia adelante y hacia atrás. Claro, porque ni Venezuela está completa, ni en Irán hubo un cambio de régimen. ¿Qué le espera a Cuba? Vamos a ver. Es una pauta que todo el mundo se está trazando y nadie quiere que se repita. Ni lo que pasó en Venezuela, ni lo que está pasando todavía en Irán, porque no se ha concluido. Sergio Comas, hay un detalle que ha ocurrido y quiero que me expliques. Un avión del FBI de Estados Unidos aterriza, y tenemos las imágenes, en Cuba, todo para recuperar a un niño en un polémico caso de custodia. Explícame qué es lo que pasó allí realmente. Como este suceso es una cosa, yo digo que inusitada, porque no hay un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, pero yo le digo que es como el caso de Lian al revés. Es un niño de 10 años que ha sido literalmente secuestrado por su madre, que es una transgender, y engañaron a la madre biológica diciendo que iban a un campamento a Canadá, de ahí pasaron a México y de México se fueron a Cuba. El objetivo de este secuestro... El niño es ciudadano estadounidense. Sí, es un ciudadano estadounidense. Este secuestro familiar, vamos a llamarle asunto doméstico, el objetivo era someter al niño antes que llegue a la puerta
a una operación de cambio de género. Y el FBI allanó la casa de ellos, encontró $10,000, notas del cirujano de lo que había que hacer. O sea, ya había todo un plan. Y Cuba actuó muy rápido, no hay muchos detalles, el FBI tampoco los ha publicado, pero vino un avión directo, Cuba contribuyó, los apresaron y el niño está de vuelta en manos de su madre. Esto demuestra de que hay un contacto directo, yo llamo de género operativo. Fuertes relaciones. Pero es algo tan opuesto a como, por ejemplo, que a pesar de las solicitudes de las delegaciones americanas sobre los presos políticos, el Tribunal Supremo de Cuba ha negado el habeas corpus y la reducción de la sentencia de Luis Manuel Otero Alcántara, diciendo que debe estar preso hasta julio de este año. A pesar de que Alcántara ha tenido una actitud muy positiva y los reglamentos del Código Penal establecen reducciones de pena por conducta ejemplar. Es decir, que es un doble mensaje y es un mensaje además muy claro del régimen de que no va a acceder a las exigencias de la delegación americana. El régimen sigue dando muestra de lo que ocurrió cuando el deshielo. Te digo, te prometo, pero de ofrecer y actuar todavía nos falta por ver. Sergio Comas, muchísimas gracias por traernos este análisis de todo lo que está ocurriendo dentro de Cuba y traer los rostros y nombres de las personas de la delegación estadounidense que se reunieron con la cúpula de los Castro y el trabajo que tiene cada uno de ellos y las funciones en esas negociaciones. Buenísima noticia que el niño haya podido regresar con su madre biológica. Son esas cosas que solo el régimen tolera y acepta, recibir turistas porque si les gastan dinero allí y les pagan a los médicos allí, no le importa el desastre que vaya a ocurrir con ningún ser humano, como es el caso iba a pasar con ese bebé pequeño, pero gracias a Dios el FBI pudo intervenir en ello. De nuevo, mil gracias, te espero por estos días, todavía van a ocurrir muchísimas cosas en las próximas horas porque esas conversaciones están, como bien dices, back and forward, pero algún resultado tienen que tener. Feliz cumpleaños, por cierto, atrasado. Gracias. En estos días tenemos que celebrar. Se me había desaparecido Sergio Comas y Rosa María Rosales Comas escribía. Tienes una especie de público, no solamente desde Cuba, me escriben desde Chile. ¿Y qué tal Sergio? ¿Cuándo regresa? Entonces le digo, pronto, ya lo voy a hacer que regrese al estudio. Lo que pasa es que le queda un poquito lejos de casa. De nuevo, mil gracias, Sergio. Gracias a ti. Otros temas que nos importan y preocupan aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, lo que está ocurriendo en el gobierno de la ciudad de Miami. Esa que queda cerquita de la pequeña Habana, del downtown de Miami. Hay movimientos allí. ¿Cuáles son? Voy a conversar con un comisionado de la ciudad. No se vayan, compartan el link para que puedan ser parte de la conversación y de los comentarios. Les espero. Gracias. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.